Hablemos del final de la segunda temporada de Loki. ¿Loki ha alcanzado su glorioso propósito? Esta temporada en general a mí al principio no me gustó tanto. La sentía más lenta que la primera, que habían puesto como esto del desfase temporal y algunas cosas como para rellenar. Y claro, no se sentía tan novedoso como la primera, que era como descubrir qué era la TVA y cómo funcionaba esta lógica de las líneas temporales. Ahora más o menos lo teníamos claro. Íbamos en búsqueda de otra cosa. Pero llegando al final a este último episodio, vemos como Loki logra controlar este desfase temporal y se siente como un episodio mucho más épico. Porque, por ejemplo, entre medio de la trama, Loki pregunta ¿cuánto tiempo me demoraría en aprender acerca de física temporal, ingeniería y etcétera para poder ayudar a salvar el telar del tiempo? Y ahí le dicen, oye, puede ser que te demore hasta siglos. Entonces, en un elipse, no vemos, pero nos explican que Loki estuvo siglos estudiando física temporal y de esta tecnología de la TVA para poder ir apurando y mejorando el plan de salvar el telar. Recordemos que ¿qué significa salvar el telar? Significa que se mantenga una sola línea sagrada para evitar que las variantes de Kang el Conquistador generen esta nueva guerra multiversal, que es el menor de los males según Loki, ya que todo esto se desató porque él, entre comillas, y Sylvie mataron al que permanece. Me gustó el principio del capítulo porque era como una especie de día de la marmota, en el que Loki iba aprendiendo una y otra vez para poder ir mejorando este plan, pero fracasa rotundamente en cada uno de ellos. Por eso va un plan B, que es básicamente salvar al que permanece de la espada de Sylvie y que no lo maten. Y así evitar que la sagrada línea del tiempo se destruya y mueran o dejen de existir todas esas billones de almas que habitan en ella. Lo cual estuvo interesante porque este capítulo 6... vuelve al capítulo 6 de la temporada anterior, que se llama de la misma manera. Y en este incesante tratar de evitar que Sylvie mate al que pertenece, Loki le dice, oye, pero ¿por qué no ayudáis? Y esta última variante de Kang congela el tiempo y comienza a hablar con Loki de que ese siempre fue el plan. Y ahí nos dimos cuenta que la temporada anterior, cuando dice yo de aquí en adelante no sé lo que va a pasar, era mentira. Y efectivamente, el que permanece siempre planificó todo esto. Por eso Loki era su favorito. Me gustó que el que permanece de esta temporada es mucho más soberbio que el anterior. El otro era como un poco más loco, crazy, del cual no podías confiar, pero básicamente por su locura. A este que dice, Loki, no sabes parar el tiempo, no sabes detener el tiempo, entonces intenta esto unos cientos de veces más para que llegue al nivel en el que yo estoy. Y en eso Loki detiene el tiempo con su dedo, lo cual es muy significativo porque el que permanece ocupa tecnología, ocupa su timepad, pero Loki lo logra integrar dentro de lo que él es, que es un dios mágico. Por lo tanto, hay ciertos atisbos de que Loki es superior en ese sentido. Eso sí, en esta conversación se da cuenta de que o mata a Sylvie para evitar que la sagrada línea del tiempo se destruya, o deja que la sagrada línea del tiempo se destruya para salvar a Sylvie. Que es un poco triste porque es una situación imposible. Él está enamorado de Sylvie. Ese dilema ético de a cuánta gente salvar, considerando que una es tu conocida, que la otra son billones de personas, que son realidades completas, es compleja. Para cualquiera de nosotros sería súper compleja. Así que viaja al pasado, al episodio número 1 de la serie, de la temporada anterior, cuando tienen esta conversación con Mobius, cuando recién se están conociendo y Mobius lo está interrogando. Interrumpe el flujo normal de esta conversación para pedirle consejo básicamente a Mobius, a un Mobius que no lo conoce mucho, pero que sí es capaz de conversar directamente. Y Mobius le cuenta una historia cuando él y Rabona eran simples soldados y tenían que matar a un niño que iba a matar a 5000 personas en el futuro. Y Mobius no quiso, se conmovió por el niño y decidió salvarlo. Puso esta balanza moral que estamos conversando. Pero Rabona podó a este niño, evitando que murieran 5000 personas en el futuro. Y Mobius dice que de eso aprendió. Aprendió a no cuestionar y pensar en el panorama general. Loki se despide de Mobius y inmediatamente esa línea temporal se empieza a disolver. Supongo que es porque esa conversación no debió haber tenido ese tipo de desenlace. Así que pasa a ser una de las ramas que tienen que podarse. Así Loki viaja a conversar con Sylvie, a la Sylvie casi contemporánea, justo antes de que el plan fracase, y conversan acerca del libre albedrío, de que vale la pena tener una sola sagrada línea temporal si eso impide el libre albedrío de quienes tienen que escoger cómo vivir su vida. Gracias a esta conversación descubre que puede haber una tercera opción, una opción que implica un gran propósito.
Recordemos que esta serie comienza cuando Mobius le pregunta cuál es su propósito en la vida y por qué hace lo que hace y por qué cree lo que cree. Por lo tanto, Loki camina épicamente hacia el telar, empieza a destruirse su ropa, su uniforme de ABT y emerge un nuevo traje. No es el traje pomposo que hemos visto antes de Loki o un traje de guerra, es un traje más sencillo y que representa a un nuevo Loki. Y es así que con su poder y sus nuevos poderes destruye el telar, porque ya sabemos que el telar, su única función es podar todas las ramificaciones y quedarse solo con una. Así que opta por el libre albedrío y todas estas líneas temporales que quedan sueltas se empiezan a morir. Pero Loki va tomando cada una de estas ramas que están compuestas por hilos, y estos hilos son líneas temporales completas. Por lo tanto, estamos hablando de millones de líneas temporales que con el transcurrir de las ramificaciones se iban a convertir en infinitas líneas temporales, y las empieza a tomar y se las lleva hacia un trono que construyó, un trono que alguna vez perteneció a él, que permanece, pero Loki lo convirtió en algo más ad hoc. Y es curioso porque en algún momento, cuando estaba peleando con Sylvie le dijo: tú estás seducido por un trono, por la idea de gobernar. Y él, indignado, dice: lo último que quiero en el mundo es un trono. Pero termina en esta paradoja de que para poder salvar a sus amigos y a toda la gente y generar un libre albedrío, se convierte en el dios que necesitan, en el dios que todos necesitamos. ¿Qué implica un trono? Aún teniendo todas las ramas en su poder, se sienta en el trono y las activa, y las prende, y las salva. En una escena hermosamente poética, lo que alguna vez fue solo una línea del tiempo que empezaba y terminaba en el mismo punto, se convierte en un árbol, en el árbol de la vida nórdico. La cámara se voltea y nos damos cuenta que ahora no es una sola línea del tiempo, son miles de ramas que tienden al infinito, generando un árbol con copa y raíces. Nos muestran qué pasa con la TVA posteriormente y se reformula para capturar a los variantes de Kang. Incluso hacen ahí alguna referencia a la variante de Ant-Man. También vemos a Mobius yéndose de la TVA a ver lo que hubiera sido su vida si no hubieran podado esa línea del tiempo. Se ve a sí mismo jugando con sus hijos y un poco triste, nostálgico y con la sensación de: no me arrepiento de haber hecho lo que hice, pero me hubiera gustado ser ese Mobius que estaba jugando con sus hijos. También llega Sylvie y trata de subirle un poco el ánimo y le dice que no sabe dónde va a estar y que se siente raro el mundo sabiendo que ya no está Loki en él. Y nos muestran a este nuevo dios Loki, que pasa de ser Loki, el dios de los engaños, a ser Loki, el dios de la historia. A ser una especie de Loki Prime, el más poderoso de las versiones de Loki, que salvaguarda el tiempo en múltiples líneas temporales. Y en esa escena final en que muestran su cara, da la impresión que él sabe qué es lo que está pasando y está dispuesto a sacrificarse, estando una eternidad sentado en el trono, cuidando las líneas temporales desde las sombras, o por lo menos desde un lugar que la gran mayoría de la humanidad nunca va a saber dónde está y no va a ser venerado, pero le basta con saber que está salvando a sus amigos. Encontré que fue un excelente final para esta serie. No tenemos escenas postcréditos, lo cual me gustó. Me gustó porque creo que significa un poco de descanso para Loki, que en la última semana ha tenido el peso del multiverso de Marvel en su hombro. Es la única serie buena que queda y a esta altura el único producto bueno que ha salido durante el año. Creo que es una buena fórmula el cortar esta historia, que no sepamos qué va a pasar, que no traten de conectarlo con algo más del UCM por ahora, hasta que tengan certeza de con qué lo van a conectar y de modo que sea un buen producto. De hecho, vamos a sacar un análisis más profundo de cómo salvar a Marvel en un podcast que viene dentro de poco. Y esta historia de Loki creo que es súper importante para eso. Bueno, esas fueron mis impresiones. Ahora cuéntame qué te pareció a ti el final de este villano rescatado por el Tesseracto y que hoy se convierte en uno de los pilares del UCM.